Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Ekman, Dosis de Realidad. Y bueno, pues tenemos un invitado muy importante para hablar sobre un tema muy específico, muy de moda también, y que creo que tenemos que irlo integrando a nuestro día a día. Y vamos a hablar sobre las neurodivergencias. Así es que quédate con nosotros hasta el final. Acompáñanos a ver este episodio. Recuerden suscribirse, recuerden compartir y darle like. Bienvenidos a Ekman, Dosis de Realidad, el podcast. Este es un espacio donde compartimos nuestras opiniones personales y te invitamos a escuchar, reflexionar y formar tu propio criterio. Es importante recordar que el contenido aquí expresado no constituye un diagnóstico o tratamiento. Te animamos a buscar ayuda profesional si la necesitas. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Ekman, Dosis de Realidad, el episodio número 13. Y pues traemos aquí sobre la mesa un tema muy importante, hasta cierto punto un tema tabú. Así es que bueno, Gesa, cuéntanos, ¿a quién tenemos aquí el día de hoy? Híjole, la verdad es que para mí es un honor este invitadazo. Decirles que tenemos poco de conocernos, pero ya nos pusimos ahorita en modo pilas para saber más sobre nuestras vidas. Y para mí es un gusto presentar al psicólogo César Hernández Zavala. Bienvenido. Hola. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad, un espacio para poder hablar de este tema pocas veces se da. Entonces, muchas gracias. Gracias a ti. No, hombre, pues ahí les va. Ahí les va nada más para que se den un quemón, ¿eh? Psicólogo general, maestría en educación, maestría en psicología clínica y de la salud, maestría en neuropsicología clínica, diplomado de terapia cognitivo-conductual en adolescentes y niños, diplomado en terapia de pareja con enfoque sistémico relacional, certificación en crianza positiva, certificación en atención y valoración de TEA, y finalmente, por el tema que estamos aquí, pues diplomado de neurodesarrollo del niño. Y aparte nos decías que tienes otras 2 actualizaciones por ahí. Sí, así es. Es un máster, no como tal la maestría en trastorno del espectro autista, y también es una certificación en prevención, atención y de la depresión posparto perinatal, que también esto va muy de la mano con lo que vamos a platicar ahorita de neurodiversidad. También por ahí pues tengo algunas actualizaciones, cursos con la parte de tratamientos alternativos, como por ejemplo el CBD en algunos casos. Okay. Bueno, pues entonces la verdad es que estamos bien contentas de poderte recibir, de que nos puedas platicar un poquito de esto. Y pues bueno, platícanos un poquito de por qué psicología. Ok, fíjense que para hacer así como la parte breve, y ahorita ya lo comentábamos un poquito fuera del aire, pero la versión resumida, psicología fue porque yo por ahí tuve un diagnóstico de fibromialgia, y entonces yo estaba estudiando odontología. Por los medicamentos que yo tomé, pues me causaban mucho sueño, malestares. Imagínense a un dentista por ahí como mareado y todo eso, pues no pude continuar. Entonces, en esta parte fue muy complicado, y mientras estuve como en esta situación de el diagnóstico y demás, me chuté un libro de psicología, un libro muy viejo, por cierto, que hablaba del psicoanálisis y demás. Y perdón, César, ¿cómo llegó ese libro? Ok. O sea, ¿por qué? ¿Por qué ese libro? Porque bueno, pues eso es un punto relevante, ¿eh? Porque pues cómo llegó. Sí, tienen toda la razón. Ese punto no lo platiqué. No. Ok, mi mamá es psicóloga educativa, pero se dedicó a la docencia. Yo siempre la vi como docente. Llego en esta etapa a mis 18, 19 años más o menos, y entonces me entero de que mi mamá estudió psicología educativa y tenía estos libros ahí. Y en mi casa se fomenta mucho la lectura. Entonces pues ya había acabado con algunos libros y dije, pues estoy aburrido, no tengo nada que hacer, no estoy estudiando, ya me aventé las películas, porque en ese entonces
pues no era Netflix, no era como que Era los discos que YouTube. tuvieras en casa. Exactamente. O ya se empezaba a ver como esta parte de descargar películas, que tenías que dejar toda la noche, ¿no? ¿Qué tal la brecha generacional? Pues ya la estoy sintiendo en este instante. Pero No, no. Y yo, bueno, ahorita vengo los de ustedes, es mi generacional. así de, porque yo soy más joven. Porque yo nací. Sí, ahí en esa parte. Entonces llegué a este libro y dije, bueno, o sea, que la realidad es que lo tomé porque era el siguiente como en la lista y lo empecé a leer, dije, interesante. Entonces dije, psicología. O sea, la realidad es que no fundamenté mucho que digamos esa decisión, pero dije, va, Pues ahí. esas diosidencias, coincidencias. Exactamente así. Sí. Entonces, por eso psicología, lo empiezo a estudiar, me gusta, lo empiezo a practicar, me gusta y digo, de aquí soy. Ok. ¿Y por qué vamos más enfocados, bueno, a este tema, a estos estudios que después generaste? ¿Por qué esta parte de las neurodivergencias? Ok, esta cuestión entra más adelante en mi vida, Ok. ¿sí? Yo siempre me he considerado que tengo una manera de ver las cosas diferente. O bueno, no siempre, ojo. A partir de la adolescencia algo pasó que dije, ok, ahora veo de esta forma las ¿Cómo qué, cosas. César? Cuéntanos. Fue la pérdida de un familiar, Ok. la pérdida de un familiar, un hermano, y en este sentido tuve una cuestión de depresión muy fuerte, pero pues todo cursaba como un duelo, una depresión, pero yo a raíz de eso empiezo a ver que hay algunas cositas que empiezan en mí como a cambiar y empiezo a tener estas interpretaciones diferentes, a analizar más las cosas y entonces yo asisto con varios especialistas ya más adelante en mi vida por diferentes cuestiones y yo sentía que no me entendían. Okay. Es que yo les decía, me siento así, y es como, sí, tómate esta pastilla, y es como, perdón, y es como, siento esto, sí, tómate esta otra pastilla, y yo así como de, No, espérate, no, o sea, no funcionaba, y venía arrastrando mucho tiempo esa parte, y entonces yo entro a trabajar a escuelas primero, y empiezo a ver como que entiendo otras perspectivas de los chicos y es como que me empiezan a decir, y es que ¿por qué tú sí me entiendes? Y es que ¿por qué tú sí entiendes esta parte? Y es como de, ok, y me daba cuenta de esto, ¿no? Y me daba cuenta de esas situaciones y entonces veía que era como esta parte de las diferentes formas de pensar, ¿no? Ojo, esta parte de neurodiversidad y neurodivergencias, neurodivergente, no es un término mío, ya viene de hace mucho tiempo, pero fue un término con el que me sentí muy identificado, muy cómodo, porque no te encasilla en algo en específico y te permite como que esta parte de varias interpretaciones. Después empiezo trabajar en la parte de, de los trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Y empiezo a ver muchas características y a su vez empiezo a estudiar la parte de la clínica. Bueno, antes de lo de los trastornos del neurodesarrollo, ya estaba estudiando la maestría en psicología clínica. Okay. O sea que la parte cuando comenzaste en el área educativa y la convivencia con los chavos, ¿eras de secundaria, prepa o bueno, daba clases en secundaria. Ajá. Y en prepa, Okay. Pero en estas escuelas pues también apoyaba en otras áreas, no daba clases, pero intervenía en algunas cuestiones con pequeñitos de primaria, entonces por ahí como que pude ver esto en los diferentes niveles. Justo esto, César, yo creo que el arrancar con esto, y también me empato contigo, te ayudó a diferenciar y a observar y a contemplar precisamente esta neurodiversidad que existe, ¿no? O sea, yo creo que ese fue un punto a lo mejor importante en el que empezaste a comprender a los chicos, pero te empezaste a dar cuenta que hay diferentes formas de pensar, hay diferentes formas de sentir, hay diferentes formas de actuar y que no tenemos que
pues encasillar, hablando educativamente, porque tú lo sabes que es muy dado a que sean las etiquetas, ¿no? Claro. Y es que es así, desde que ya va a entrar a un nuevo grupo, la maestra ya le advirtió. Sí, así, híjole, te va a tocar, así. Y se predisponen, ¿no? Entonces, esta parte de esta palabra tan bonita de neurodiversidad, pues es eso, ¿no? Claro. Ver que todos tenemos diferentes tipos, estilos, formas de pensar, de interpretar las cosas, de actuar. Que ojo, no quiere decir que porque todos tengamos diferentes formas se van a permitir algunas cuestiones, claro, ¿no? Que aquí, límites, ¿no? exactamente, Aquí, límites por salud, sí, por seguridad, por muchas cosas. Y aparte, un punto súper interesante ahorita lo que estás tratando, tú dices, bueno, tuviste este tema tan doloroso de duelo justo en la parte de tu adolescencia y donde comienzas laboralmente y a sentir este match con tus mismos alumnitos o de alguna forma analizando y viendo y conectando, y a la luz de la distancia podemos ver que a lo mejor ese es un fruto del duelo, ¿no? El ver que a partir de este momento tan catastrófico en tu vida, puedes conectar con alguien más y que sea algo súper nutritivo en tu presente, ¿no? Y a partir de esto que nazca el querer hacer conciencia sobre esta neurodiversidad, pues es algo que de verdad nos enriquece a todos. Claro, totalmente, es como sacarle, desconozco si es el término adecuado, corríjanme por favor, porque también no soy el experto y justo eso es algo como que me ha llevado mucho. Luego yo decía ciertos términos y me decían, no, es que no es de esta manera. Y entonces era como ir cambiando y sigo aprendiendo. Claro. Entonces, sí, entonces esa parte, yo creo que justo es como el resultado de esa situación, ¿no? El resultado de esa parte vivida. Entonces, pues sí, yo creo que es esa cuestión ahí, sí, esto que fue entender ahora otras maneras de pensar o que hay otras maneras de pensar y de interpretar. Fíjate que ahorita que mencionas esta parte del diagnóstico, perdóname que te diga, yo tengo un diagnóstico que entra en las neurodivergencias. Yo tengo trastorno bipolar desde hace ya varios años diagnosticado y en un proceso que pues la realidad es que el día de hoy me ha llevado como muy bien. Sí hago mención de un diagnóstico porque es necesario, pero no como una etiqueta, sino para poder integrar el apoyo que se necesita. Exactamente. Si yo en mi vida no hubiera sabido que tenía fibromialgia, que tenía bipolaridad, etcétera, etcétera, entonces no hubiese podido empezar a decir aquí, 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 y entonces a lo mejor poder encaminar estas particularidades, estas potencialidades que me han ayudado en el día a día. ¿Sí? De ahí surge Neurodiversum, que es este proyecto que apenas va arrancando, apenas lo estamos empezando, pero que justamente habla de un espacio, pero no un espacio físico único, sino un espacio o varios espacios donde se puedan encontrar diferentes herramientas, diferentes profesionales y esto como para poder, no sé, yo lo veo como esta parte, alguien en algún momento me ayudó, yo trato de hacerlo, ¿vale? Entonces, como para tratar de hacer esta cuestión, ¿sí? Entonces, apenas está tomando forma y por ahí, pues, si pueden compartir esta idea, pues se los agradecería muchísimo. Y aparte, porque justo lo comentábamos un poquito fuera de cámaras, Leslie y yo, que para mí ha sido muy complejo. Tengo un niño con altas capacidades y justo aquí hay como características que se parecen entre el trastorno con déficit de atención y hiperactividad, autismo y altas capacidades, ¿no? Entonces, para mí la verdad es que ha sido muy complejo. CRIT la verdad es que es una maravilla para tratar temas de autismo, pero pareciera que, digo, la información cuando vas y que ahí está un poquito que te explican, realmente nada más te dicen que hay como 3 tipos de autismo, igual 3 grados, perdón. 3 grados. Grado 1, grado 2 y grado 3. Ajá, y ya. Ya está ahí. Esa era toda mi información que yo tenía, ¿no? Y aparte yo decía, bueno, no, es que David, mi hijo,
yo lo veía con ciertas características y yo decía, a ver, no, o sea, es que sí será autista, no será autista, bueno, ¿será que? O sea, no con las ganas de quererlo etiquetar, pero para saber cómo tratarlo. Cómo apoyar, Entonces, claro. para mí esto se me hace, o sea, la verdad, una herramienta necesaria, pero sí al máximo. ¿Por qué? Porque como mamás o como familiar o como persona, o sea, maestro, educando, necesitas o sea, orientación. necesitas así de encontrar un lugar donde tengas todas estas variantes informativas. No lo hay. Fíjate No que- lo hay muy constantemente. Que esa parte, efectivamente, yo formé parte en algún momento de un tipo de modelo similar, donde era como, ok, diagnóstico y vamos a hacer un plan de atención, pero terapias y listo, ¿no? O sea, como en este sentido de sí ayudar a una mejora en calidad de vida, adaptabilidad y demás, pero no a entender todo lo que hay alrededor de, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde yo veo esta parte y digo, creo que esto es lo que también hace falta. Esa área de oportunidad. Exactamente, No, pero porque... es una área súper amplia, porque como familia justo es esto de concientizar. Igual en otro lugar donde trabajo, un centro educativo que no puedo decir su nombre, pero aquí es un lugar bastante complejo porque digamos que pareciera que es como un tipo de internado. Entonces no hay como conciencia de los mismos formadores o de los mismos maestros sobre este tipo de neurodivergencias y se cataloga o se estigmatiza a estos chicos o a alguno de estos y ni siquiera los maestros o los compañeros saben de esto hasta que parte del proceso terapéutico de uno de esos muchachos fue de, te tienes que volver experto en lo que acontece ahorita con tu diagnóstico, ¿no? Claro. Entonces, primero tú volverte un experto para que así un poco vayas concientizando a los demás. Sí, y que bueno, aquí cabe aclarar y si quieren lo tomamos como parte de los mitos y como para entender un poquito qué es neurodiversidad, qué es neurodivergencia, porque a lo mejor nosotros ya lo estamos platicando, sí, pero... Justo, a ver, danos la definición. De neurodivergencia. Ok, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si empezamos por neurodiversidad? Okay. Neurodiversidad es lo que se refiere a la generalidad, todo el mundo, todos, la manera de pensar, la manera de interpretar es diferente. Por una cuestión genética, cultural, social, económica, es diferente. Lo que mencionábamos a un inicio, ¿no? Que más o menos eso quedó un poco... Exacto. Okay. Pero se acuñó este término de neurodivergencia para tratar de ayudar a entender las maneras de percibir que tienen ciertas particularidades y que en ocasiones pueden llegarse a percibir como distintas. Aquí entran neurodivergente que me van a decir, oye, pero es que se sigue como encasillando, etiquetando, usando una palabra. Sí, pero ya no es una parte despectiva, ya no es una parte etiquetadora, tratando de que sea lo menos posible, ¿ok? Porque al final del día sí es importante como hacer algunas estrategias para apoyar en algunos casos, ¿no? Pero fíjate que yo creo que, o bueno, no sé si nada más es mi percepción, yo no siento este término como, no, o sea... ¿De neurodivergencia o el tema de trastorno? Neurodivergencia. O sea, ya no me suena como... el trastorno de que ahí sí está más etiquetado, o es que, o antes, ¿no? O es que es raro, o es que no es normal, que es normal. Claro, claro. No, y aparte es horrible, justo esta parte de... estaba escuchando un podcast y la chava justo también tiene autismo grado 1 y decía, bueno, antes de explicar con el tema de... Fíjate que ahí, perdóname que te interrumpa, tengo una gran amiga en Monterrey y cuando me estaba empapando en esto, me decía, ¿tiene? Y yo, ¿cómo? Dice, ¿se le va a quitar? ¿Es gripa? Y yo así de, ok, entiendo. Y me decía, ok, es una persona autista, es una persona neurodivergente, es una persona, ¿no? En esta parte, sí, ¿no? Así de, o sea, como la dignidad humana de... Deja tú de lo que pudiera o no ser un diagnóstico. Y que ojo, no fue como corrección, cabe aclarar, pero me hizo acordarme de esa parte. Está buenísimo, porque a lo mejor la reflexión yo tampoco la había hecho. De verdad está buenísimo, qué buen tip,
porque las palabras tienen mucha importancia, Sí. ¿no? Entonces, el tiene, y justo a mí me ha tocado ver papás que llegan y es que tiene, O es por algo que ejemplo, se les va a quitar. o por ejemplo, catalogándolo dentro de una enfermedad, Sí, cuando sí. la realidad, el estar dentro de la neurodivergencia no es per se una enfermedad, porque no No. pone en riesgo la característica, no pone en riesgo tu Sí, vida, sí, ¿ok? sí. Sino más bien es una Totalmente. característica, condición de Condición. que si tienes que trabajar, porque a lo mejor otras cosas sí te pueden meter en problemas, porque no son saludables, porque no son sanas, pero por ella misma no te va a causar eso. Pero me exactamente, encantó así es. el eliminar, y vamos a hacerlo, los invito a eliminar el tiene. Sí, y así me lo dijo esta Para amiga, aterrizarnos, sí. y yo se lo agradezco muchísimo porque le digo, es que muchas veces tú me haces darle, y digo, Con una perfecto, cosita, fíjate, la ajá, palabra la cambias poquito y cambia la forma en la que lo percibes, sí, claro, ¿no? pero Sí, sí. perdóname, No, no, está, sí, continúa, no, contando. continúa. Ya se me fue. Justamente ahí donde trabajabas con esta chica, ajá. Entonces, bueno, la idea justo es de que lo que también me dio a entender este podcast, ella hablándolo en primera persona, y ella te dice, yo no soy coach, yo no soy psicóloga, yo te voy a hablar de lo que yo como persona autista vivo en mi día a día, ¿no? Entonces, esta parte de decir, sí, percibo las cosas diferentes, a lo mejor hay conductas de riesgo en las que pudiera caer, pero esto no se quita, o sea, esto no es una enfermedad, esta es mi forma de, o sea, ahora sí que son mis lentes De que traigo por la vida y percibir de el mundo. percibir y de cómo lo voy sintiendo. Y que tiene que tener, claro, normas autoeducativas, incluso hasta para entender chistes, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, es como esta parte de decir, o que son, ahorita también lo hablábamos, ¿no? Del tema de las personas altamente sensibles, ¿no? Que ahorita ya todo el mundo es persona altamente sensible. Pero dijimos que se, perdóname, que se catalogan así, pero en realidad son neuróticos. Son neuróticos, así es que analícense bien. Si se van a analizar, analicen. Está sí, muy sí, de sí. moda ahorita lo de la gente más, y a ver, Sí. o sea, No, es que el mosco y... Espérate, ¿no será que tienes otro? es que, Otra cosa que no sé. fíjense que ahí en esa parte, aprovechándolo, caemos en un sobrediagnosis, Ay, sí. o sea, Ahora resulta, soy, eres, soy autista, porque ya viene el TikTok, también lo mencionábamos, Sí, un sí, test sí. rápido de 3 preguntas y Ajá. soy. Tengo TDAH. Si tienes 5 de estas 5 características, Ujú. sí, todos sí. Decíamos, tengo TDAH porque olvidé las llaves. Pues hay personas que somos distraídas o que procrastinamos y, Sí, o sea, sí. no sé, Y que no ¿sabes? todo es eso, que aquí sí es Muy importante acudir con los profesionales A para que esa, justo para te esa hagan las parte, pruebas ¿no? adecuadas para que entonces puedas decir, no es que sea, no es que tenga el diagnóstico como tal, pero o como decíamos, procrastino, no, eres flojo, Ujú. o O sea, sea, ciertas sí, características sí, de no te hacen. no te hacen. ajá. Exacto. Y que justo eso nos hace caer a esta parte que nos decías de tu alumna, de esta chica, donde pues un diagnóstico no la hace a ella, sino es la persona Sí. como tal. Claro. Entonces, pero nos seguías contando de ella. Del episodio. Que estaba escuchando y que no, iba relacionado al tema de las personas paz, pero también un poco queriendo aquí que nos expliques cuáles entonces las similitudes y diferencias, a lo mejor va a estar muy largo el concepto, pero de personas con trastorno con déficit de atención, autismo y, por ejemplo, capacidades como de superdotados. Sobresalientes. Ok, altas capacidades, capacidades ¿Te sobresalientes. parece si decimos, para hacerlo como más concreto? Ajá, más sintético, ejemplos de neurodivergencias, que son estos que nos estás diciendo, y nos puedes ir dando algunas características de los más comunes que... Ok, vamos a hablar de generalidades, y esto, fíjense que es aquí un poquito mezclar, de ambas cuestiones, como esta parte de incluir, integrar, saber que es una manera diferente de pensar, pero también de esta parte médica clínica que nos ayuda en el diagnóstico y que nos ayuda para potenciar, ¿ok? O sea, a lo mejor vamos a hablar de diagnósticos, vamos a hablar de etiquetas, y lo pongo entrecomillado, pero cabe aclarar que es como para tener un punto de partida
y saber dónde estamos, y para que si hay algo en lo que a lo mejor mi pequeñito, mi pequeñita, mi no tan pequeñito, mi no tan pequeñita, yo necesito trabajar o siento que necesito trabajar y me he sentido así, pues también se pueda como ir apoyando. Sí, entiendo, ¿okay? vas a hablar un poco más, digamos, un poco más crudo, un poco más, de generalidades. Con las generalidades, pero la intención, vaya, pues es que tú puedas comprenderlo de una forma más fácil, más simple, más directa, poner los pies sobre la tierra y poder identificar si tú o alguien cercano a ti puede ser que tenga alguna neurodivergencia. Exactamente. Hay que entender que esta parte de neurodivergencia es una manera de interpretar, percibir, sentir, procesar y expresar emociones, sentimientos, el lenguaje. No solamente como se ha pensado entran los trastornos del neurodesarrollo, porque a últimas fechas se ha visto que también hay diferentes formas de interpretar y de pensar en otros diagnósticos. Hablo primero de los trastornos del neurodesarrollo. El término neurodivergente o neurodivergencia surge con el trastorno del espectro autista, surge con la parte del déficit de atención, con la parte de discapacidad cognitiva, discapacidad intelectual y con los trastornos del habla y los trastornos de aprendizaje. ¿Sí? Ahí es donde entran. ¿Qué características tienen este tipo de trastornos? Es que están presentes incluso desde el nacimiento. Hay indicadores que ya se pueden ver previo a, pero pues a menos de que tengan un equipo muy especializado, ultrasonidos y demás, pues y ultrasonidos específicos, se podría. Sí, es con pero, tengo entendido que meten como un tipo de jeringa y entonces sacan un poquito de placenta. Y pueden saber. Algunos, ¿sí? no todos. Por ejemplo, de estos que estoy hablando, autismo, déficit de atención, no hay. Pero su característica es que se presentan a partir, pueden llegarse a presentar desde el nacimiento o en los primeros meses y se pueden ver como con algunos, ojo, voy a decir esta palabra no con una cuestión de peyorativa, pero que ya llevan como algunos retrasos en el desarrollo de ciertos ítems, el desarrollo motor, el desarrollo del habla, el desarrollo social, todas estas partes. En estas partes. Exactamente. Voy a hablar de generalidades y esto no quiere decir que si las presentan sea esto, pueden ser algunas otras cosas, pero son un foquito de alarma, como pueden ser, por ejemplo, datos de riesgo, una cuestión de prematurez, en la parte de un nacimiento prematuro, ese ya es como que un foquito de alarma, ¿no? Si hubo alguna complicación en el embarazo, si hubo alguna complicación en la parte del parto, pues también es como estar vigilando, un foquito de alarma. No necesariamente tiene que haber, pero hay algo por ahí, ¿no? Si ya hay cierto desfase en algunos ítems del neurodesarrollo, sostener su cabeza, el sostenerse sentado sin almohaditas. ¿Podríamos decir que esa es la motricidad? Ahí esta parte de la cuestión, exactamente. Entonces, si ya vemos algún desfase en la motricidad, en el habla, en la socialización, en este tipo de cuestiones, es un foquito de alarma para pensar en un trastorno del neurodesarrollo. No necesariamente se tiene que presentar en ese momento, pero sí es importante como decir, ok, vamos a ver con el médico para ver si necesita estimulación, si necesita esta parte, ¿sí? Aquí estoy hablando de generalidades, ¿ok? Porque hablar de cuestiones específicas para una cuestión de autismo, déficit de atención y, por ejemplo, altas capacidades, es hacer un versus bastante interesante, ¿sí? Pero vamos a ver las que se anexaron, ¿verdad? A esto, perdón. Dentro de esta parte, a últimas fechas también se vio
que la parte de neurodivergencias puede ser la parte del trastorno bipolar, trastorno límite de personalidad, esquizofrenia, paranoia, algunos otros diagnósticos y que no entran con la finalidad de justificar, ¿sí? Sino se ha visto que tienen una manera de percibir las cosas diferente. Yo hace ratito les decía que en esta plática previo al video, que por ejemplo a mí me pasa, yo sentía que yo veía las cosas de una manera distinta y que analizaba y escaneaba y hacía eso. Era distinta, César. O sea, me intriga esta parte de decir, ¿cómo distinta? O sea, era distinta mi forma de ver esta situación. Supe que era distinta para mí porque mi amiga me decía, oye, ¿cómo? Ajá. A ver, cuéntanos un poquito para comprenderlo mejor. Ahí entra una cuestión, a mí me costó mucho trabajo de repente embonar en ciertos grupos. Okay, y quienes me conocen me van a decir, no es cierto. O sea, van a decir, tú a donde llegabas, hablabas. Pero yo era como, a ver, están hablando de esto, tengo que hablar de esto, analizo esto. O sea, y entonces empezaba y sabía de qué te hablaba. De lo que sabía, lo hablaba. De lo que no, era como, ok, espérate, y entra así. Entonces yo me fui dando cuenta y yo lo platicaba con algunas personas y me decían, es que yo no lo hago así. Okay. O sea, yo es como de, ok, digo, eres raro. O sea, fácil, ¿no? Eres raro, ¿no? Y después platicaba con los, no, yo no, así. Y yo, ok, tengo una facilidad para unas cuestiones artísticas. Okay. Por cuestiones de los medicamentos que tomé para diferentes cosas, algunas cosas de mi motricidad no quedaron tan bien, entonces pues no las he practicado. Pero yo veía otras cosas en esta parte del arte, por ejemplo. Tenía una facilidad para dibujar, pero no solamente era para dibujar, era como para verlo en mi cabeza y ya sabía cómo iba a quedar, ya sabía cómo iba a estar y ya nada más como aterrizarlo, bajarlo y hacerlo. Entonces yo llegaba con otros, en algunos concursos con otros chicos y les decía, es que yo lo hago así. Ya como de, ¿qué onda? No es así, no funciona así. Y entonces esa parte ahí fue como me di cuenta que era una manera diferente de interpretar. ¿En qué punto dijiste, ya, o sea, ya me dijo mi amiga, ya me dijo mi amigo, mi mamá me está como, ya creo que necesito ir a checar? ¿Qué fue ese punto que...? Cabe aclarar que yo desde hace mucho tiempo, desde siempre he tenido presente como la vida de los psicólogos en mi vida. En mi vida he tenido presente a los psicólogos, perdón por el cantinfleo. Ahí esta cuestión, porque pues cuando tuve lo de la fibro me deprimí y estuve yendo con uno, estuve yendo con otro, estuve así. Y pues la realidad es que yo siempre sentía que necesitaba algo. Y me dieron el apoyo, pero era como que, ¿qué onda? O sea, un poquito más. necesitaba como, exacto, no me siento entendido, no me siento comprendido. Y que, ojo, no era porque yo tuviera la razón, solo era como otro punto de vista y que lo percibía diferente. Una sensopercepción distinta. Y justo ahorita se me hace bien interesante esto que dices del dibujo con mi chamaco, el que les platico. Él empezó a dibujar muy chiquito, entonces a los 3 años yo veía que él veía la hoja, solo se quedaba así. Y parecía como impresora 3D, ¿no? Así y lo bajaba. Ajá. Entonces era así, y de repente ya tenía yo un Yodita ahí, ¿no? Y así, ¡ah! Pero sin copiarlo, sin verlo, sin nada. Ok. Que fíjate que esta parte, por ejemplo, las diferencias. Una persona con altas capacidades es un promedio de altas capacidades, ¿ok? O sea, no solamente tiene altas capacidades en un área en específico, sino es como la mayoría de sus áreas están así, para considerarse altas capacidades, que también esta cuestión entra en las neurodivergencias, una manera diferente de...
Se puede llegar a confundir con una característica del espectro autista, porque en el espectro autista se tiene el mito de que todos, y otra vez volvemos a todos, gracias a Hollywood, gracias a toda esta desinformación, de que todas las personas en el espectro son superdotados. Digo, están Sí, eso es muy, muy de estereotipo, Sí, exacto. sí, porque De estereotipos. sí, me ha Ajá. tocado bastante, escuchar, es que es autista y es que es autista. Es súper A ver, pero Ajá. Ojo, esta parte no quiere decir per se que tenga aptitudes sobresalientes generales. Puede sobresalir en una área porque está más desarrollada, porque la manera en la que percibe las cosas lo desarrolla más y entonces hay que seguir potenciando. como esta parte de los puzzles, ¿no? De los rompecabezas. Ajá. Que a lo mejor pones a un niño autista, no sé, vamos a decir de 4 años, y pones a un niño neurotípico también de la misma edad, y el niño neurotípico no lo resuelve en el mismo tiempo que el niño autista, y es como, ok, tiene esta capacidad, Vamos a seguirla, pero no entra en capacidades sobresalientes. Hay que seguirla, hay que seguirla. Ah, claro, claro, no están peleados el uno con el otro, ¿eh? Y que estas características sobresalientes pues hay que seguirlas potenciando. Claro. Más bien en el espectro o en el autismo es una característica de obsesión, fijación. Me gusta tanto que me centro tanto y entonces me hago buenísimo en eso y hay que aprovechar exactamente. ¿Qué puede llegar a entrar a confundirse, por ejemplo, entre el espectro y el déficit de atención? El déficit de atención uno cree que es me muevo, me paro y no te hago caso. El espectro también viene una característica parecida de no hacer caso, pero no quiere decir que sea lo mismo, que sea un no hago caso de la cuestión de atención, que sea una cuestión de no hago caso de la parte en el espectro, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, otra diferencia u otra similitud que solemos confundir, en el espectro muchas veces tenemos estos movimientos, estereotipias, los movimientos repetitivos o de autorregulación. ¿Tiene otra palabra que ya se me fue el término en inglés? No, eso me fue el término en inglés. Bueno, se me fue. Disculpen por mi memoria. Entonces, muchas veces suelen ser confundidos con un exceso de movimiento por la parte de que está parado, está caminando, está yendo a un lado, está yendo a otro, y eso puede representar más una estereotipia, una autorregulación, una manera de yo calmarme, una manera de yo expresar mis emociones, mis sentimientos, mis necesidades, y no porque no pueda regular esta cantidad de actividad que tengo, ¿no? Entonces, por ejemplo, son otras cosas que pueden llegar a confundirse. ¿Cómo podríamos diferenciarla? ¿Cómo nos podrías decir tú? Porque, digo, me queda claro que tendríamos que ser muy observadores para poder, y estoy hablando en esta parte como de la familia, ¿no? De los padres, de los cuidadores. ¿Cómo poder decir, híjole, si algo anda mal? O bueno, puede ser que vayas a que te den un diagnóstico y te dan un mal diagnóstico. O sea, el chiste es que cómo diferenciarlas, me queda claro que a base de la observación, pero tú cuéntanos un poquito más a fondo, porque con el primer ejemplo que nos estabas dando, tú le puedes decir a un niño con TDAH, darle una indicación y que no te escuche, ¿no? Pero el comportamiento es distinto, o sea, hay algo que si observas es diferente. Compártenos cómo podemos hacer esa diferenciación. Híjole, aquí esta parte sí es un poquito complicado como para una parte general, como decirte te puedo hablar de las generalidades que están en el espectro, pero también me gustaría como compartirte que lo principal en lo que nosotros nos tenemos que basar es en el desarrollo, en el neurodesarrollo. Esto que les decía de si se sostiene, en qué momento habla, en qué momento camina, en qué momento empieza. Y ojo,
tanto para como si tarda, como para si es demasiado rápido. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que solamente es esta característica de ir en un retroceso, en un retraso, perdón, sino también es en esta parte de que está exactamente. Ahí es donde nosotros es importante que nos fijemos. Ojo, César, ¿todos los niños tienen una manera diferente de desarrollo? Sí, todos, totalmente. La cuestión aquí radica en que es importante que conozcamos nosotros como papás hasta dónde es esa liga, hasta dónde es esa liga. ¿Tenemos una liga? La vas a estirar, la vas a estirar, la vas a estirar. Va a llegar un punto donde se va a romper, por más fuerte que sea. Tenemos una liga donde decimos, ok, a tales meses no ha desarrollado esto, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Llega aquí. Ahora sí ya. Llega ese tiempo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Exactamente. Hay muchas cosas que, por ejemplo, nosotros desconocemos. Yo las conocí cuando fui papá por primera vez y esta parte fue porque, o sea, por mi manera de ver las cosas fue como de, a ver, esto, ya estaba trabajando en escuelas, ya empezaba a ver, entonces, por ejemplo, hay cosas que los pediatras no nos dicen. El mismo cuerpo nos va marcando ciertos hitos del desarrollo para saber si el cuerpo del bebé ya está listo o no. Y es más fácil decirlo con fechas a decirlo con cómo va marcando el cuerpo. Voy a poner ejemplos. Sí. Quitamos el pañal normalmente por edad. Decimos, 3 años ya tiene que estar el pañal así como fuera, o 2 años y medio, o 2 años, no lo sé, algo así, ¿no? Pero la realidad es que hay indicadores madurativos propios del mismo cuerpo. Ejemplo, que el niño ya empiece a tener esta parte de, estoy mojado, exacto. ¿Y qué pasa, César? ¿Qué pasa? No, que no se vaya a quitar el pañal porque todavía no está en edad. Ajá, ¿no? O sea, y ya empieza a ver ahí un indicador, o sea, de ya estoy mojado. O por ejemplo, otro indicador madurativo es que el niño o la niña amanezca ya seco de manera más consecutiva, más continua. Si amanece todavía mojadito, quiere decir que él todavía no es consciente de sus él o ella, perdón, todavía no es consciente de sus sensaciones corporales y todavía no le alcanza a despertar ese de, tengo que ir al baño. Y entonces le gana. Necesitamos, si ya llegamos a cierta edad, estimulación en esa conciencia sensorial, ver que no haya alguna situación que esté emocional que esté afectando esta parte. Sí, exactamente. ¿Qué dirías ahorita que estás diciendo esta parte que se me hace muy interesante y también entraría como dentro de estos tips? Dinos, sobre todo en edades tempranas, o sea, ¿tú a qué edad recomiendas? Porque lo estamos justo diciendo, ¿no? Que no es como que no hay que generalizar demasiado porque puede ser que un niño se adelante o se atrase, pero más bien la pregunta es, ¿dónde es este límite de la liga que nos ejemplificabas? Vamos a puntualizarlo en el habla. ¿Te parece si nos vamos como en sí, específicas? Esta parte del habla, ¿hasta cuándo esa liga dices, papás, ojo, ¿hasta qué edad? Ok. Aquí yo no soy terapeuta del lenguaje y voy a hablar desde la parte que yo tengo del neurodesarrollo. Hay personas que se avientan toda la carrera de terapia del lenguaje y no quiero faltar el respeto en esa parte. Sí, va. Foquito de, bueno, es que el lenguaje va en lenguaje verbal y lenguaje no verbal. ¿Te parece el verbal? El verbal. Porque, por ejemplo, el lenguaje no verbal lo podemos encontrar desde los 6 meses. Entonces, pero ese ya es un indicador. Entonces, pero el lenguaje verbal, si no hay balbuceos, por ejemplo, 9 meses, foquito. 12 meses, el foquito ya cambió. O sea, ya aprovechando el semáforo, exactamente, o sea, ya es como que ya tirándole naranja, rojito el año, ¿ok? El balbuceo. Palabras con una importancia, con una
significación. un significado, perdón, que no aparezcan antes de los 2 años, o sea, ya es un foquito También. de alarma, de alerta rojo, así como hay algo. Ok. Hablando Hay del algo lenguaje. en del esa lenguaje. parte. Por ejemplo, perdón, hay Ok. otra parte. Si todavía no empieza con palabritas como, a unir palabritas, mamá, ven, papá, quiero. Digo, obviamente con sus particularidades para Sí, pronunciar y sí, todo. sí, sí. Antes de los 3 años, También foquito. foquito, Ok. foquito. Ahí, lenguaje. Y esta parte de la regresión también, ¿no? Porque luego suele ser característica del autismo, que parece que todo va bien, el lenguaje y todo, y a De los 2, repente 3 un años, día, vámonos para atrás. Ajá, que ojo, esa parte no solamente es propia del lenguaje. Se han observado que puede haber estos lapsos en los que se desaprende o no se hace alguna cosa que ya se venía haciendo, pero también de otro tipo de ítems del desarrollo. Sí. El lenguaje es el más característico, pero puede haber, por ejemplo, retrocesos o Incluso por desaprendizaje. trauma. Ajá, Puede ser y más grandes, no nada más en, no sé, 7 años y que de repente ya no habla, ajá, y pues puede ser indicador de un trauma severo, sí, ese bloqueo. Sí, no es particular nada más del autismo, pero característica del lenguaje. no, pero por ejemplo, al punto al que iba, Ajá. hay pequeñitos que a veces van caminando, van caminando, van caminando. Ah, me caí, ya no quiero caminar. 3 meses, 6 meses que ya no quieren caminar y vuelven a caminar. Poquito. Que ahí Poquito. estaremos yéndonos a la parte motora. Sí, pero del neurodesarrollo, sí, ahí. Ujú. Por eso te decía, no es necesariamente como esta parte solo lenguaje. Ajá. Otra cuestión por ahí que podemos ver como un retroceso o una cuestión de desaprendizaje es la parte sensorial. Por ejemplo, es que me comía de todo, ya no me come. Ahí, ojo, hay que estar insistiendo, viendo, si esto se mantiene con un rotundo no, entrando a conductas desafiantes y que ya probaron de todo, foquito. Ahí puede haber una cuestión del neurodesarrollo, no precisamente del espectro autista, porque se tiene esa creencia de que es causamos, ¿no? todo autismo, Justo todo esto es para autismo, no. desmitificar que no todo es autismo. Y justo como lo estás diciendo, igual algo así me pasó con David, que de chiquito, tenía como 2 años, comía de todo lo que Dios creó. De repente un día se enferma de la pancita, no volvió a Ya no comer. vuelvo a comer. Hasta la fecha. Ya tengo mi cita, ya voy a ir. Ya, ahora sí, ya ahora. Oye, pero esta parte entonces del alimento entra en, digamos, esta Como un etapa foquito. del sensorial. ¿Qué Ajá. otra cosa, qué otro aspecto entra dentro de esta etapa sensorial del neurodesarrollo? Ok, aquí para complementar lo del alimento, debe de permanecer tiempo, o sea, no, porque también hay consigue con los terribles 2 y ya no. Sí, claro. Toda esta parte, ¿no? No, o sea, imagínate, te digo, esto fue a los 2, ahorita tiene 6. Entonces, y no hay forma que entre un alimento nuevo. O sea, lo más nuevo que ha entrado ha sido milanesa de pollo. Ajá, y sí. ya. Sí, claro. Porque le sabe a nugget. Pero no hay forma de que... Estamos hablando de que ya hay un tiempo y de que puede haber una cuestión de, no propiamente de autismo, pero sí algo está pasando, ¿no? Un poquito. Una manera de interpretar diferente, que ojo, no tratamos de arreglar, componer, porque no están descompuestos, no estamos descompuestos, no estamos enfermos. No, y bendito a Dios, a mí me pegaba mucho, ¿sabes en qué? Que yo decía, no va a crecer, es el más alto de su salón, no va a aprender. Sí aprende. ¿Sí? O sea, son cosas que a lo mejor, no sé, digo, ir desmitificando como en qué pudiera ser, es muy funcional, a lo mejor, algo que me decía mucho el pediatra, señora, el hecho de que no coma lo que usted quiere que coma no significa que no coma. Exacto. ¿No? Entonces, y bueno, ir como viendo alternativas, ir conociéndolo, suplementando también. Aquí es más para que su calidad de vida no se merme. O sea, exacto. Por ejemplo, no te gusta algo nuevo, vas a ir a una casa un día y entonces, ¿qué opciones hay? Tú soluciona el problema, ¿no? O sea, con base en tus percepciones, en tu interpretación, ¿cómo vas a resolver eso? Que si nos damos cuenta, no es ir a cambiar nada de nadie, ni mucho menos. O sea,
solo es que vaya... ¿Cómo te vas a adaptar, no? Pues yo creo que es una adaptación de todos, o sea, cómo nos adaptamos Sí, todos sí, con sí. todos. Me refería al punto al ejemplo que estabas dando, o sea, llegas a un lugar, llegas a una fiesta y Ah, el sí, platillo y el solamente platillo... Es lo que son hay, tres sí, cosas. sí. ¿Cómo me adapto? Yo ya me conozco, ya me enseñaron cómo sé mis habilidades, mis estrategias. Ah, bueno, pues entonces sé que si acomodo esto de esta forma, Ujú. sí me lo puedo comer, ¿no? Sí. No sé, pues adaptarte, a eso me refería. Sí, y que ojo, por ejemplo, brinqué lenguaje, motricidad, vamos a la sensorial, pero, por ejemplo, vamos a poner ahí unos ejemplos que pueden hablarse de polos opuestos. Ok. Nosotros creemos que muchas veces un desarrollo motor tardío es como, pues sí, foquito, totalmente de acuerdo, sí, pero también un desarrollo acelerado es como, ok, ¿qué está pasando? ¿Vale? Un desarrollo del lenguaje tardío, foquito. Desarrollo del lenguaje acelerado, ¿Qué sería acelerado? ¿A qué edad? no sé, año y medio, ya me habla palabritas juntas, ya me arma frases más así. Tengo otra con esas características. Oh, ok. Y aquí Aquí está mi fíjate, cama de posibilidades de mis hijos. fíjate que aquí si me permiten entrar con una parte de historia, con Claro. las niñas, mujeres, Sí, las niñas que hablan más. hay una parte ahí que corren con una desventaja-ventaja. Ok, ya me cuento. ¿Va? Voy a hacer el paréntesis en esto. Sí. Porque Ahorita le seguimos. antes se utilizaba el término, por ejemplo, en el DSM-4, el manual diagnóstico, perdonen, se utilizaba el término Asperger o trastorno generalizado del desarrollo no especificado, trastorno del espectro autista, bueno, autismo, trastorno del espectro autista ahora, pero ahora ya todo eso se englobó. Trastorno del espectro autista, perdónenme, ¿No? ¿perdón? También es donde Asperger y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Todo entra en uno. Esta parte vino a dar un giro bastante fuerte porque se desmitificaron muchas cosas. Esta parte del autismo viene como de 1922, si mal no recuerdo este término, pero era acuñado solamente a los hombres. Ok. O sea, se creía Que era un rasgo que era los solamente varones. Ajá. de los varones, Ok. ¿sale? Y había una proporción así, o sea, Totalmente no puede más ser. bien, no, en ese entonces se creía que solo era exclusivo de los varones, ¿vale? Posterior a esto, entran activistas, hay una hindú que, perdónenme, de verdad, no me acuerdo del nombre. Sí, No me acuerdo del nombre. Carlita nos hace magia. Por aquí Oye, va a aparecer. Va. por cierto, hay que decirle que refil, ¿quieres más agüita? Sí, por favor, sí, me regalan porque mi garganta me empezó a reclamar. Sí, hacemos refil, ya de veras como Jordi Rosado. Hacemos el refil, tómense lo que quieran. Tómense una pausa, pueden ir al baño. Síguenos contando y ahorita nos hacen favor. Entonces, una médico hindú empieza a ver sobre el autismo en mujeres, porque ella empieza a detectar cosas. Todo esto tratado desde un punto de vista de enfermedad, patología, etcétera, ¿va? Se vio desde ese entonces como ese enfoque. Pasa tiempo y en esta parte del holocausto judío y todo, hay un médico que se apellida Asperger, que empieza a ver ciertos niños judíos con estas características y empieza a investigar. Lo pongo entrecomillado porque viola todos los principios de los tratados de paz de ese entonces, de ahora, de antes, de todo. Ajá. Pero pues el impacto médico que tuvo pues fue reconocido, ¿no? Entre muchas cosas, como la parte de los mitos, la parte de todo esto, se cambia y ahora se ve pues esta parte de trastorno del espectro autista, grado 1, grado 2, grado 3, donde entra el Asperger y donde entra el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, ¿va? Pero a últimas fechas se ha dado, ya desde ese entonces ya se veían ya esta parte de mujeres, ¿va? Y en el DSM-4,
espectro versión revisada, si mal no recuerdo, corríjanme, no soy bueno con las fechas, ya entra una proporción de a tantos hombres, Tantas mujeres. una mujer. Okay. O sea, una. Sí, claro. Una. Súper desfasado, pero en ese es en el que ya empieza a entrar. Exactamente, así es. Entonces, después empieza a dar, afortunadamente, muchos movimientos feministas, muchos movimientos en distintas áreas, donde se le da como pues más voz a la mujer, todo esto. Para que también se hicieran todos los análisis y todas las investigaciones y todo. Porque no se hacían. O sea, por eso. Pues. Sí, y se empieza a ver que las mujeres también desarrollan estas características con una frecuencia, sí quizás un poco menos baja, pero que también tienen mayores herramientas y mayores habilidades para desarrollarse en el día a día. O sea, que pueden imitar de alguna forma mejor las conductas conocidas como normales, pero no por eso no las están de alguna forma padeciendo internamente para saber cómo imitar. Exactamente. De hecho, se ha dado el caso de que muchas mujeres adultas, se topan con un diagnóstico a los 20, 30, 40, 50 y dicen, güey, perdón por el francés, no te preocupes. Es que si era así, o sea, es que sí es esto. Y entonces ya estamos hablando de que pues tienen características del espectro, una neurodivergencia, o están dentro de esta parte de neurodivergencia, que es una manera especial, no especial, una manera particular, perdonen por la palabra, una manera particular de poder interpretar las cosas. Pero tienes toda la razón. Entonces, por ejemplo, y ahora sí lo uno con lo que estamos hablando de los temas de las etapas como de las etapas y todo esto, las pequeñitas, luego el habla la desarrollan así, pum, 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 y es como de, ok, 1 año, 6 meses ya te pueden generar una conversación, y tú ves que son organizadas, que son muy estructuradas, te obedecen, dieces, etcétera, y dices, no se sale nada pero amiguitos, es como o muy encimosa, o muy empalagosa, muy maternal, y ahí todo el tiempo, o es como, pues yo acá, y entonces son conductas que se van a los extremos, pero que pueden estar dentro de, o sea, puede ser como un retroceso en el lenguaje, pero también un adelanto en el lenguaje de manera considerable, en la parte motora, en la parte sensorial, en la parte en la parte cognitiva también, porque hay muchas cosas que por el nivel de hiperfocalización, por ejemplo, del espectro, las aprenden con mayor facilidad, pero llegamos a la escuela, es que no quiere trabajar. Y se sabe todo, pero no quiere trabajar. Y fíjate que sí es más compartirles de los niños autistas que tengo, son hombres. O sea, todavía, y siento que a la fecha está todavía un poquito más, sigue marcado esta parte de que es más a los hombres. ¿Por qué? Porque a lo mejor justo lo que estás diciendo y no lo había visto de esa forma. O sea, las mujeres está esta habilidad de actuar. Pero sí, o sea, me entienden, ¿no? Ahora que entré a la clínica, porque estamos en una clínica, aquí vendrá el comercial, justo me acaba de llegar una pacientita, 3 años, con autismo grado 1, y en un principio sí, o sea, yo trabajo terapia lúdica. Entonces me la llevaban porque decían, no, es que no juega con nadie, como que no comparte juguetes, entonces no sé qué. Entonces, sí dije, terapia lúdica. Y en la primera sesión casi no hablaba. Al final de la sesión, tengo ahí juguetitos de Peppa Pig, y de repente me tarareaba la canción, ¿no? Y yo, sí, ya, logramos algo. Sí. La siguiente sesión, un poquito más. La tercera sesión, no, bueno, ya pusimos la vaca Lola y nos pusimos a bailar. Y se sabe bonito, todas las canciones, o sea, ya. Pero justo lo que está diciendo, el conocimiento lo trae. Sí, o sea, sí sabía. Sí. Entonces, o sea, esta parte también de reformar en autoestima a la chiquita, pues así como de, lo puedes lograr, es esta parte de siéntete cómoda contigo. No Tal vez ahí vendría, perdón, justo esta parte y la última que nos falta, la social.
Sí. ¿no? O sea, que ahí a lo mejor está completamente su parte cognitiva y lo trae todo, pero no sabe cómo Cómo aterrizarlo. expresarlo, Que yo he visto y que no es una generalidad, ojo, no estoy hablando como de así es. Yo he visto que, por ejemplo, las pequeñitas que están en el espectro tienden a ser más de contacto, tienden a ser más como esta parte de tocar, abrazar, empezar a ver, no respetar los límites, las distancias, y los pequeñitos es más como Mi espacio vital se respeta. así. Ajá. Y esa habilidad, ajá. Sí son... Bueno, a lo mejor han desarrollado no esa... es algo que estamos diciendo Claro. con las niñas, ¿no? Son los más constantes. Pero al punto al que iba era esta parte de que cuentan con esta fortaleza, pero a la vez es un desfortunio porque no reciben un apoyo como antes de, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, O sea, lo padecen en silencio, ajá, en vez de que pudieras verlo como tan factible o tan tangible. tan tangible. Claro, ves pequeñitas sobrediagnosticadas con ansiedad, sobrediagnosticadas con déficit de atención, hiperactividad, porque no respetan las reglas, no respetan los turnos, hablan todo el tiempo, están así, y allá aventó un compañerito, pero no se dio cuenta, o sea, y que lo que en realidad es que están interpretando de una manera distinta, y hay que ayudarle a decir, ok, lo estás interpretando así, pero para no lastimar a... Sí, enseñarles esta otra parte de entiendo lo que estás diciendo tú. Y justo caemos en esta parte, Carlita no me ha visto. No hay problema, no hay problema. No hay problema. Para ir como cerrando esta parte de lo de las etapas, en la social, ¿qué nos dirías? ¿Cuáles son los foquitos donde hay que tener esos foquitos? Uy, es que ahí también entra la comunicación social, comunicación y lo voy a meter un poquito por la parte social. Desde el inicio del desarrollo, o sea, es como que la sonrisita, la parte como que de hacerle al bebé, ay, ya me sonrió, ya me vio, ya me puso atención, sí, que el tema del contacto visual. Hola, y que a lo mejor no habla, pero que te... adiós, y ya, pero viendo, ¿sí? Esos ya son como que no lo hace 12 años, 12 meses, perdón, foquito, ahí el movimiento, la sonrisita, ¿no? Esa parte. En la parte de socialización, vámonos a los extremos. Convive y no convive. Convive, pero convive con ciertas personas de cierta forma, siguiendo ciertos patrones. Y también puede haber estas convivencias donde no interprete los límites, no respete las reglas y le cueste trabajo un poquito entender ciertas cuestiones de conducta. Oye, ¿por qué si ese es mío lo va a agarrar ella? Claro. Es que tú tienes el tuyo. No, pero es mío. Tú tienes el de ella, perdón. Ajá. ¿Qué tiene de malo si le tomo a ¿no? Ajá. Pero es que pero es lo mismo. Exactamente. Entonces, es esa parte, ahí en esa cuestión de la socialización. Por ejemplo, tanto el apartarnos como el estar ahí. Y aquí vuelvo a decir gracias, Hollywood, porque, por ejemplo, tenemos películas como Rayman o The Good Doctor o series como Atypical que de repente estigmatizan a las personas neurodivergentes y que se quedan como con, estás dentro del espectro, tienes estas características. No, o sea, pintado, exactamente no. Por eso es hablar de neurodiversidad para decir, si estamos aquí, pero es importante entender que a pesar de que estemos dentro de muchas gracias, dentro de esta manera de percibir las cosas, pues seguimos con nuestra dinámica. Somos funcionales. Exactamente, sí, todo. Yo creo que para ir cerrando, no sé, me gustaría que nos pudieras dar algunos, Perdona, dime. Lo sensorial. Me dijiste ahorita también de esta parte. ¿Te acordaste? Sí, ahorita por el agua. Sí. Ahí en esta cuestión también es importante que estemos atentos cómo perciben, por ejemplo, si atienden a sonidos, si atienden al llamado,
las luces, si tenemos alguna respuesta. Hay cuestiones sensoriales que son un poquito difíciles en algunas ocasiones, pero estas son como la sensibilidad a las temperaturas o la sensibilidad exactamente a ciertas texturas, cositas así. Entonces, son cositas que nos pueden dar como un foquito, pero si ya interviene en nuestra vida diaria, por ejemplo, ya no permite que le toquen la cabeza, no permite que le pongan la ropa, pues es un focote, ¿sale? Así, o sea. ¿Con quién tenemos que acudir en caso de una neurodivergencia? Ok. El camino es como muy clásico porque es importante hacer como o evitar omitir cualquier cosa, ¿vale? A veces porque se manifiesta desde un área, se empieza desde otro ámbito, pero vamos a hablar, por ejemplo, bebés. Vamos a hablar de bebés, pediatra. Si él considera que hay un desfase en esta parte del desarrollo, neuropediatra, ¿va? Y de ahí, pues vamos a hacer la derivación, porque si hay una cuestión de neurodesarrollo, pues va a la parte neuropsicológica, psicológica, o terapéutica física, o del lenguaje. O sea, ahí dependerá hacia todas las ramas posibles. Eso es un bebé. Un niño. Un niño muchas veces llega porque da bandazos desde diferentes áreas. Por ejemplo, y ojo, esa es una plática que tengo para próximamente, que es la escuela como indicador de problemas emocionales. Entonces, ojo, a veces nos llegan por la parte escolar, a veces nos llegan por la parte conductual, pero aquí es, por ejemplo, si te llevan, si es como te canalizan con esta parte de psicología general, o psicología educativa, o psicología clínica, y hay más características, yo recomendaría que hiciéramos como esta parte. También en esta área, como es la de primera atención o primer nivel, de aquí yo sugeriría como esta canalización neuropsicología, neuropediatría, para que se pueda descartar como alguna cuestión física, biológica o algo por el estilo, porque hay, ¿ok? Entonces, a veces llegan directo a terapia de lenguaje, terapia de aprendizaje, pero sí es importante como tener este punto de partida para ir trabajando, ¿sí? Viendo desde la parte biológica, sí. O sea, siempre de la mano de un, como dices, un neuropediatra, un neurólogo, o sea, paidopsiquiatra, para a partir de ver esta cuestión que sea meramente biológica, de ahí derivamos hacia todas las posibilidades. Las ramas que se tengan que trabajar, ¿no? En un adulto. En un adulto, igual, por ejemplo, si nosotros vemos que hay como esta parte de canalización por la parte de psicología, pero aún así nuestro especialista nos sugiere algo porque detecta algo, o nosotros aún así sentimos que hay algo, neurólogo, psiquiatra, es como esa parte. Ojo, todo referente a la mente, ¿verdad? O a eso que estamos hablando ahorita, en cuanto a, por ejemplo, si hemos visto algunas cuestiones de percepción, algunas cuestiones de cómo procesamos la información, o de repente el no sentirnos como, sí, como que de aquí y de acá. En ocasiones lo llegamos a sentir, por ejemplo, sin decir nombres, ni mucho menos, hace unas semanas me llegó un chico. Yo ya lo veía de antes por otro tema y me dice, es que César, siento que algo me pasa en mi cabeza. O sea, y es como, ok, perfecto, ¿qué sientes? ¿Qué está pasando ya? Ok, necesitamos entonces echar mano de aquí, de aquí, de esto. ¿Por qué? Porque si tú lo estás sintiendo, tú lo estás interpretando, entonces vamos a pedir ayuda y vamos a recibir ayuda. Entonces en los adultos, lo mismo es eso. Si hay una situación por ahí que llega a psicología y el especialista ve algo, canalizar. Si yo siento algo, esta parte. Yo me baso mucho en la parte, sobre todo con los niños y con los adolescentes, porque uno como quiera, pero las criaturas, exactamente.
Sí. Yo me baso mucho Me vi lenta. en que más vale que me digan pecas de exagerada Ok. a que me digan por qué no ¿Por fue. qué no me dijiste? Omitiste, Ajá, porque o sea, no hiciste. si vemos algo, si hay algo, y sobre todo, ojo, no porque se tenga que arreglar, se vaya a arreglar, se deba arreglar, no, sino porque es una cuestión que esté interfiriendo con tu vida diaria, que esté interfiriendo en tus esferas, que no te está dejando exactamente. ya ser tan funcional, ¿no? A lo mejor en esa parte. O que eres Puede ser funcional. que te está mermando. Sí, que te está mermando. Es que fíjate que ese es un término que justamente por eso yo me apegué más a esta parte de la neurodiversidad. Esta parte del ser funcional o no ser funcional viene desde una cuestión de producción, economía. Sí. ¿Qué quiere decir aquí? El que tú como ser humano aportes económicamente a la sociedad. Ahí es donde se otorga el término funcional. Y además, sí, tienes razón. Y además estaríamos entrando también en un punto que es funcional para cada quien, hablando de cuestiones ya de percepción, ¿no? Entonces me parece que, digamos, que ya se sienta mermado, me parece un poco... Sí, claro, pero justo eso, o sea, porque viene en el DSM-5, no sé si en el revisado más adelante vaya a venir, pero viene este término, por ejemplo, de la funcionalidad, pero viene desde una cuestión de tú como persona, cuánto produces, cuánto generas, cuánto aportas a la sociedad. Pero sí, desde una cuestión donde te merme, ahí. Porque yo te podría decir que yo muchos años fui funcional y me sentía de la fregada. Sí, claro. Sí. Te sentías mermado, ¿no? Exactamente. Ya encontramos el término correcto. Así es. Oye, César, bueno, para ir concluyendo, que te queremos tener aquí de nuevo y a lo mejor... Muchas gracias. Oye, es que nos des tu tiempo, la verdad es que muchas gracias por No, al compartirnos contrario, tu gracias experiencia a ustedes. personal, por abrirte con nosotros, por compartirnos y aparte por tu experiencia profesional también. Danos, ¿les parece si cerramos con un par de tips? Unos que puedan ser para las personas que conviven con personas que tengan ahorita, como lo mencionamos, alguna neurodivergencia, y otros 2 tips para personas que padecen una que están en esta y parte. me refiero a tips en esta parte, no se desesperen, en cómo pueden en cómo saber apoyar, que no están solos y cómo saber que pueden llegar a esta ayuda. Ok. 2 de cada uno. Fíjense que el primero, el primer tema que me dices, y no lo hablamos, no lo hablamos antes de, justamente estoy terminando un proyecto que me está ayudando mucho esta amiga de Monterrey, también por ahí me están ayudando varios papás como a compartirme experiencias y todo esto, y es un libro donde justamente el título todavía está en proceso, pero es donde justamente abordamos como esta parte de uno como familiar de lo vive, porque se vive desde diferentes maneras. Ojo, esto no va a ser un manual, o sea, no es como que así, no, pero muy pocas veces se habla, y entonces tú ahorita que si es un familiar donde nos encontramos con una neurodivergencia en el camino, que ojo, es una manera diferente, pero sí tiene sus retos, ¿va? Como todo. Entonces, esta parte, digo ahorita sin preguntármelo, pero ahí digo, justo va enfocado a eso, a esta parte que no se visibiliza muchas veces, porque tristemente o afortunadamente, no lo sé, el tiempo dará la razón, muchas veces nos enfocamos solamente en el diagnóstico y llegamos hasta personalizar el diagnóstico. Por ejemplo, el otro día me hacían una pregunta y decía, ¿el autismo? Así me lo decían. Y yo como, tienes razón, lo estoy personalizando, hay que despersonificar, porque esta parte no hace a la persona. Sí, no es toda la persona. Exactamente. Es un rasgo de, entonces. Es como también, perdón, las personas neurotípicas también, digo, si en algún momento tuviste
no controlaste la emoción y te exaltaste y tuviste, no significa que tú seas así. Eso, ¿no? exacto. O sea, una acción no te define como tal. Como persona. Como persona. Ajá. Sí, no. Entonces nos centramos tanto en eso que nos olvidamos de mamá, papá, hermanos, cuidadores, todo esto, ¿no? Y también desde un enfoque más humanista. Yo la realidad es que muchas veces, no muchas veces, anteriormente sí, yo llegué a colaborar como en esta parte de diagnóstico únicamente. Y me faltaba esta parte, exacto, me faltaba como esta parte, como darle ese seguimiento. Lo he intentado ahorita con Neurodiversum, creo que estoy llegando al punto de poder dar eso, ese espacio para eso, y con este libro igual. ¿Para cuándo tienes pensado que salga más o menos? El libro para principios de año. De manera digital, o sea, sí, de manera digital ahorita. Y ya lo tendremos por aquí presentándonos el libro. Muchas gracias, muchas gracias. Esto ya tiene bastante tiempo por ahí, en el tintero, pero pues no se había podido completar por diferentes situaciones. Ahora, correcto se dan las cosas. Justo en esa parte, ahí agrego como esa parte, o ahí me enfoco específicamente en eso. Sí hablo un poco del espectro, de esta cuestión, pero o del diagnóstico como tal, pero me enfoco en eso, ¿no? Me dices dos tips. No nos centremos en que todo es el diagnóstico, ¿no? O sea, recibimos un diagnóstico de algún familiar o algo por el estilo. El diagnóstico no lo es todo, los diagnósticos se escriben con lápiz porque muchas veces cambian, no per se el diagnóstico, pero sí el desarrollo que se va teniendo, ¿no? Entonces, eso es súper importante, y que no lo tomemos como tengo que hacer, eso es uno. Y el otro es que cuando lleguemos a este punto full, o sea, donde ya quiero tirar la toalla, ya quiero mandar toda la fregada, ya quiero decir bye, tomemos aire, tiremos la toalla, saquemos llorar un rato, lo que tengamos que hacer. También una copita de vino, ¿por qué no? Vayamos a platicar con las amigas, con los amigos, retomemos actividad. Hay que recargar pila. Y me van a decir, César, ¿y tiro la toalla? Después regresas, la recoges, la sacudes y seguimos, ¿sí? Esas son dos cosas que a mí me gusta mucho decírselas a los papás que están conmigo, a los papás que trabajan conmigo. Si un día me dicen, César, mira, estoy full, estoy muerto, estoy así, no te preocupes, nos vemos la siguiente semana. Claro. Repara, descansa y sin tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso también ayuda, y no todo es el diagnóstico, la terapia, la orientación, la contención, la ayuda, en ese sentido. Es válido parar un poco. Sí, también. Esos serían los dos tips. Ojo, medicamentos y cualquier cosa externa a nuestro cuerpo, eso platíquenlo con su médico. No vayan a decir como, César me dijo que hiciera una pausa. No, claro que no, porque esa es otra cuestión, ¿no? O sea, no, evidentemente no puedes cortar un medicamento de eso. Eso chequenlo en esa área. Pero en cuanto a la parte emocional de que te sientes ahora así disculpen la frase, hasta la madre, en ese momento tomas una pausa, te distraes, haces otra cosa un ratito, te calmas, así recargas y otra vez regresas por la toalla. Sí, exactamente. Y a quienes están en esta cuestión, es que hay varias etapas. La primera etapa es cuando te enteras. Digo, aquí no me va a dejar mentir la parte del duelo. Cuando te enteras de un diagnóstico o algo por el estilo, pues es la parte de negación, enojo, tristeza. Pero cuando llegas a la parte de aceptación, o estás en ese proceso de aceptación, son diferentes las cosas que te pueden llegar a funcionar. Por ejemplo, yo te lo hablo desde mi experiencia, desde cuando yo recibí el diagnóstico. O sea, para mí fue como de, a pesar de que yo sé por mi formación todo lo que implica esta parte y que se puede controlar y que soy muy funcional, digo, usando la palabra así, literal, así, que soy muy funcional, entonces,
esta parte, pues, perdón, pues, ¿cómo decir? Me ha ayudado a entenderlo, ¿no? Entonces, en las diferentes etapas me ayudaron diferentes cosas. Para la primera, para la parte del diagnóstico, cuando me dijeron, es que es esto, y cuando yo empecé a ver que era diferente las cosas como yo las interpretaba, entonces fue como, ok, no quiero, pero ahí me ayudó mucho la constancia. Eso fue muchísimo. Constancia. Ser constante, o sea, se me dificulta esta parte y me está trayendo problemas, lo tengo que atender, lo tengo que trabajar, y entonces es como constancia, constancia, constancia. Y el otro que me ayudó bastante es paciencia. Yo sé que no todos somos pacientes, yo soy el menos paciente del mundo en algunas cosas, y en eso de esperar, créanme que igual. El esperar la incertidumbre. Exactamente, sí, o sea, es súper impaciente. Por 3. Sí. Pero no que esperemos a que esto se quite, cambie, se modifique, no porque, no, porque pues es una condición al final del día y no es una manera de ver las cosas, ¿no? Entonces es más bien, si hoy no fue tu día, espera, mañana va a ser otro. Si hoy no fue tu momento, espera, más tarde va a ser otro, y tenemos como que esa parte, ¿no? De, Tener la presencia. ok, exactamente. Serían como los dos consejos, uno hablando desde la parte profesional y el otro hablando desde la parte personal. Sí. Exactamente. Muchísimas gracias. No, al contrario, Ojalá gracias que a ustedes. nos des otro espacio y otro, y ya después vengas con tu libro. O sea, queremos tenerte muy seguido aquí. Frecuentemente, la verdad, te aprendemos muchísimo y nos ayudas sobre todo a poder compartir este mensaje y a que desde tu persona que tienes algún tipo de estas características o que tienes algún familiar con algún tipo de estas características, que sepas que no estás solo, que estamos personas interesadas en formar un lugar para que encuentres toda la información adecuada. Y pues muchísimas gracias a ti. No, al contrario. Dedicas tu vida como tal a esto. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, y con mucho, mucho gusto, sí, cuando se pueda, Regresas. Aquí estaremos, claro César, que sí. dejamos tus redes sociales, nos pasas, ¿quieres decir ahorita algunas? Si gustan, las digo, si no hay ningún problema. Perfecto, la magia de la edición está excelente, sí. Sí, bueno, mi espacio físico consultorio está en Paseo de las Fresas, número 74A, en Jardines de Irapuato, en la Clínica Integral de Multiespecialidades Irapuato. Okay. Ahí se encuentra como tal Neurodiversum, y yo, como les decía, no es solo un espacio físico, sino es como ampliar esta red a personas que vayan con esta idea, con esta ideología, y donde podamos ofrecer pues este apoyo, este seguimiento, y que a veces no encontramos en todos lados, ¿no? Por cuestiones económicas, por cuestiones de espacios, por cuestiones de distancias, por lo que sea. Entonces, esta parte por ahí, pues ahí está Neurodiversum. Ahí está el consultorio, sin embargo, pues estamos trabajando para que se vaya haciendo esta red más amplia. Perfecto. Mis redes, SIG César Hernández Zavala, Facebook, Instagram, y Neurodiversum Irapuato, Facebook, Instagram, son ahorita las que estamos teniendo, y la página de internet donde por ahí estamos escribiendo algunas cosas, que es Neurodiversum Irapuato, ¿sí? Entonces por ahí pueden empezar a ver los servicios que se ofrecen, los servicios que pueden estar para descargar o que sean útiles. Próximamente vamos a estar por ahí y subiendo este material, y también por ahí van a poder ver pues los servicios que se ofrecen y dónde pueden encontrar estos servicios, porque pues no soy todólogo, no pretendo ser todólogo, ni mucho menos. Entonces, lo que les decía hace rato, buscan terapia del lenguaje, Neurodiversum se cuenta con el espacio, pero si estás en otro lado, si no estás cerca de nosotros, te podemos dar opción, enlazar, para que justamente pues tengas este acceso, ¿no? La realidad es que pasaba algo muy curioso. Los invitaba y les decía, oye, ¿quieres esto? Y me decían, ¿y tú qué vas a ganar? Y yo,
este punto nada, o No, sea, o no. sea, Ojalá. No, o sea, ahorita... ¿Qué ganas les deberías de contestar, Sara? ¿Qué voy a ganar que te sirva? Que te funcione. No, La no, no. satisfacción De que te ayude. Sí, claro, la Sí. satisfacción de ese apoyo. O sea, sí, la realidad es que sí es esta parte como de el decir, pues me siento bien con lo que estoy haciendo, porque Claro. es algo que ya traía en mente, que por cuestiones personales, laborales, no lo había echado a andar, pero que pues ahí está, Que ahí ¿no? está. Entonces, esas son las direcciones, las redes, teléfono al 462-217-1640, ahí podemos Agendar. agendar, contactar, cualquier cosa, ¿va? Perfecto. También dentro de esta parte se ofertan algunas charlas, talleres, algunas son gratuitas, algunas, bueno, solo un costo de recuperación por traslados o algo por el estilo, donde pues se participan los diferentes especialistas, ¿no? Que están por ahí, ¿va? Pues felicidades por todos estos proyectos que traes en puerta y los que ya estás desarrollando y bueno, como siempre les digo, ya saben que todo lo que les sume para bien como persona, para mejorar, pues tómenlo. Un gusto estar aquí contigo, César. Que estén todos muy bien. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, un gusto. Bye.